Vamos a abordar el tema de las variables. Un poco la obsesión del ser humano ha sido tratar de medir permanentemente todo aquello que se encuentra en su alrededor. Y una forma de medir ha sido a través del término variables, entendido como algo que permanentemente está cambiando. Para efectos de nuestro trabajo, vamos a definir las variables en dos tipos. Un grupo de variables que se llaman variables cualitativas y otro grupo de variables que se llaman variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que denotan en términos generales una cualidad. Por ejemplo, el ser más alto, más bajo, ser delgado o ser más gordo. Las variables cuantitativas denotan en cambio una cantidad. Para facilitarnos el trabajo, a las variables cualitativas y a las cuantitativas se les ha definido con unas que se llaman escalas. Esto es simplemente, o estas escalas pueden ser de dos tipos. Las variables cuantitativas o cualitativas, empecemos, se miden en dos tipos de escalas. Unas escalas que son nominales y otras escalas denominadas ordinales. Las variables cualitativas se miden en escalas nominales, que son aquellas que se ponen de forma cuyo nombre se forme de una forma absolutamente arbitraria. Un ejemplo de esto es el sexo. No podemos definir si primero es femenino o masculino. Cualquiera de los dos puede ir primero. O por ejemplo, el grupo sanguíneo. En el grupo sanguíneo sabemos que hay varios grupos, que si les nombramos en orden alfabético sería A, B, o por ejemplo la ocupación de una persona. ¿Cuál será la primera o cuál puede ir primera? Es absolutamente arbitrario. En tanto que las variables cualitativas en escalas ordinales tienen un orden establecido que no se pueden saltar. Por ejemplo, las etapas del ciclo vital. O puede ser también un ejemplo el nivel de instrucción de una persona. En las etapas del ciclo vital puede ser nacer, crecer, reproducirse, morir. En este sería analfabeto, primaria, secundaria, universitaria. De la misma manera, las variables cuantitativas, las que denotan una cantidad, tienen dos escalas. Una que se llama discreta, o se conoce como discontinua, y otra que se llama continua. La variable discreta, para facilitarnos el trabajo, es la que acepta solamente números enteros. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Estos son ejemplos de variables cuantitativas porque una persona tiene 80 pulsaciones por minuto o tiene 70 pulsaciones por minuto. En tanto que las variables cuantitativas son, para facilitarnos, las que aceptan decimales, pero no por el hecho de aceptar decimales. Vamos a suponer que una persona mide 1,70 m. Si tuviéramos una forma exacta de medir, es muy probable que la persona en realidad mida 1,70, 0,01379 al infinito, o que mida 1,699999 al infinito. Entonces se encuentran en estos rangos. Aquellas variables que se encuentran en estos rangos o que aceptan decimales, como hemos dicho, se llaman variables cuantitativas continuas. Ejemplo de esto sería la talla, ejemplo de esto sería el peso, etc. Pero esto es también bastante relativo, porque una variable cuantitativa, por ejemplo, puede transformarse en una variable cualitativa de forma bastante subjetiva. Por ejemplo, yo puedo decir, una persona que mide 1,90 m va a ser considerada una persona alta. Es decir, de una variable cuantitativa le transformé en cualitativa. O una variable cualitativa puedo transformarla en una variable cuantitativa, pero también en forma absolutamente arbitraria. Es decir, una persona que mide, que se les llame sobrepeso, sin tomar en cuenta índice de masa corporal o eso, podría decir que pesa más de 80 kilogramos. Ambas son absolutamente arbitrarias. Esto es simplemente un resumen de lo que son los diferentes tipos de variables.
Ahora, estas variables, tanto las cuantitativas como las cualitativas, tienen muchas utilidades. Una primera es que de estas dependen, por ejemplo, el tipo de gráficos que se construye. Nosotros tenemos un gráfico de barras, podemos construir un gráfico de líneas, o podemos construir, por ejemplo, un pie, un pastel, cualquiera de esos. Cada una de estas tiene su forma particular o puede medirse en cualquiera de estos tipos de gráficos. Hay un tipo de gráficos que es particular de las variables cuantitativas continuas. Estos son los que se llaman los histogramas, cuya variante son los polígonos de frecuencia. Pero en términos generales, las variables cuantitativas y cualitativas, con excepción de estas, pueden o son susceptibles de ser representadas con cualquiera de los gráficos.